Blanco, amarillo, azul y rojo, que son los colores primarios. Creo que nada más vamos a utilizar, ¿sí? Entonces, estos colores, ¿sí?, no solamente son los que vayamos a usar o lo que esté a su alcance, porque también existen otros tipos de pintura acrílica, ¿sí? Por ejemplo, este de acá, que son pinturas profesionales de la marca PBO, como pueden ver aquí. Son profesionales porque su textura, ¿no?, su estética, ¿no?, al momento de mezclar los colores en la paleta, al momento de diluirlo, al momento de mezclarlo, incluso en el lienzo, en el soporte que vayamos a pintar, son muy profesionales, ¿sí? Y las cuales recomiendo, pues, si está a su alcance, ¿sí? Luego tenemos estas de aquí, que son nivel básico, pero son de la marca PBO otra vez. El hecho de que sean básicas no significa que no sean eficientes, lo contrario, no, estas pinturas tienen muchas posibilidades. Bueno, empezando por la facilidad, ¿no?, de que algunos colores ya vienen mezclados, no son como los otros colores, ¿no?, que yo solo les decía que amarillo, azul y rojo. Por ejemplo, aquí ya tenemos un color café, que incluso este color café lo podíamos mezclar con amarillo, azul y rojo, ¿sí? Pero ya vienen aquí mezclados, ¿sí? Esa es una ventaja, ¿no? Si van a comprar estas, pues si vamos a pintar superficies más amplias, quizás no puede que la alcancen su totalidad, pero los otros acrílicos les va a servir muchos. Uno de esos también puede ser el Famarte, que son como estos colores francos que tengo aquí, ¿sí? Los Famarte también se consiguen en Guayaquil. Entonces, esto ha sido la demostración de los colores que vamos a usar. Como ya les dije, no, los colores francos son los que yo voy a utilizar en este caso para lo que resta, ¿no?, de nuestro taller completo y básico de la pintura acrílica. Entonces, vamos a colocar nuestros colores, en este caso los que yo voy a usar, en la paleta pequeña, ¿sí? En la paleta pequeña. Pero quizás no lo voy a hacer ahora, ¿sí?, sino que yo voy a hacer la demostración, como ya les había dicho, ¿no?, en primer lugar con los pinceles, ¿sí? Los pinceles, estos son los pinceles planos. Este de acá ya le había mostrado antes, pero estos son muy importantes, ¿sí? Y incluso yo diría que son obligatorios para este taller, ¿sí? Igualmente, toda clase de pincel, ¿sí?, viene bien a esta técnica, ¿sí? Tanto los redondeados, como pueden ver acá, ¿sí?, como el que ya lo usamos anteriormente en el taller de acuarela, ¿sí?, como en los pinceles planos, ¿sí? Entonces, no voy a meter el color en la paleta pequeña, sino porque aquí nos va a servir mucho, no, como ya les decía antes, cuando vayamos a hacer una pintura que solo requiera de pocos colores, ¿sí? Entonces no vamos a hacer la práctica en este momento, lo vamos a hacer cuando ya veamos los principios básicos de la pintura acrílica, pero ahora lo que yo quiero hacer es mostrarle, ¿no?, la dinámica de la pintura acrílica. Bien, entonces, para explicar, ¿no?, con esta paleta de plástico, que como ya les decía al comienzo, yo tengo una técnica, no es que vayamos a regar directamente la pintura a la paleta, sino que mi procedimiento, ¿no?, el que uso para pintar en acrílico, es buscar un pulverizador de agua, ¿no?, con un sistema de riego que acá he aprendido de mis maestros. Pues nosotros regamos aquí, lo que estamos haciendo ahora es pulverizar y humedecer la paleta, y luego que ya esté totalmente regada, buscamos un papel bond, que no precisamente debe ser papel bond, sino también papel craft, ¿sí? Que papel craft, que es el que estoy usando aquí de fondo, o también papel periódico. Entonces, ¿sí?, lo dejamos pegar en la paleta humedecida con agua, ¿sí? Entonces, esta técnica o este sistema práctico antes de pintar
nos sirve para una paleta muy eficaz, no para mantener húmedo el color y que no se nos seque, ¿sí? Porque nosotros conocemos que la pintura acrílica se seca en 2 horas o en 1 hora y media en lo que está en la paleta, ¿sí? Entonces es muy importante este tipo de paletas, ¿no? Para comenzar a pintar. Entonces aquí se voy a regar la pintura que tengo a la mano, que es amarilla, ¿sí? Entonces la vamos a probar, ¿sí? Y entonces ya van a ver que en esa pintura incluso no requiere de darle vueltas con agua, sino dejarla solamente que fluya la pintura naturalmente, porque lo húmedo de la paleta nos ayuda a que ya se mantenga fresca y se mantenga líquida. Entonces también dejamos aquí la pintura roja, ¿sí? Para que la observen con mayor calidad, ¿sí? Y lo que vamos a hacer ahora en este momento es hacer una pequeña práctica. El tipo de lápiz que vamos a usar puede ser cualquiera, lápiz que es en tamaño 4. Entonces hacemos lo mismo, la misma práctica que hicimos con la cartulina. Entonces pueden ver que tiene un carácter muy uniforme, ¿sí? Y la pigmentación sale perfecta siempre y cuando nuestra paleta esté humedecida, ¿sí? Entonces aquí tengo un lienzo un poco más grande, el lienzo de tamaño A3, ¿sí? Miren cómo es. Hay algunos lienzos que requieren darle un color de fondo, nosotros le damos como un blanco, ¿sí? No olvidarse, son aspectos técnicos. Entonces pueden ver aquí, ¿ven? Que es el doble de lo que es el lienzo de A4. Entonces, estos son los materiales que cuando vayamos a terminar el curso de acrílico, pues vamos a tener que usarlos. Asimismo, cuando vayamos a pintar en óleos, que son los que estoy mostrándoles ahora, hasta el color rojo, café y blanco de la marca Pebeo nuevamente, que es una marca que me gusta a mí en lo particular y que me gustaría que ustedes usen también, ¿sí? También lo vamos a ir usando en el lienzo, pero hay que recalcar que cuando vayamos a hacer prácticas, tanto en las cartulinas, ¿sí? Y como los trabajos finales en lienzo, se va a requerir mucha más paciencia que cuando pintamos en acrílico y mucha más paciencia que cuando pintamos en acuarela. Los óleos se requiere de mucha concentración, ¿sí? Porque no vamos a utilizar agua, sino este tipo de material que es aceite de linaza, que sirve para diluir
únicamente lo que es el color de la pintura al óleo. Entonces vamos a usar en primer lugar esta pintura al óleo, la vamos a dejar en un hueco específico de nuestra paleta. Como ya les dije anteriormente, todas las paletas que mostramos aquí sirven para las 3 técnicas de pintura que les voy a hacer ahora. Entonces, si pueden ver que el óleo se caracteriza por ser muy pigmentado, muy duro incluso, que como acabamos de ver que no se mueve, que es un color espeso, pero es que el aceite de linaza es lo que los va a ayudar a diluirlo con mayor facilidad, ¿sí? Que eso ya va a depender de las pigmentaciones que querramos en nuestra pintura. Entonces aquí voy a hacer la demostración. Ya está usada este aceite de linaza, pero lo importante es que hagamos aquí la demostración de cómo no diluir nuestra pintura al óleo. Entonces aquí estamos haciendo la demostración. Ustedes pueden ver que ya se está haciendo de a poco un poco más líquido de lo que era antes, este color rojo, ¿sí? Entonces pues lo vamos a usar, lo vamos a pintar pues en este lienzo que tenemos aquí, ¿sí? Bueno, a simple vista podemos ver que es casi lo mismo como acrílico, pero ya les voy a decir cuáles son las diferencias. En primer lugar, que el óleo se demora en secar entre 2 o 3 días mínimo, 4 días máximo que seque en su totalidad, ¿sí? Tiene un poco más de brillo que el acrílico. Y bueno, en esta ocasión me tengo aquí un lienzo no de mayor calidad, ¿sí? Que yo mismo fabriqué. Ya como pueden ver, los lienzos no solo vienen ya fabricados directamente para comprarlos en la librería, sino que también los podemos hacer. Por ejemplo, este de aquí, que he hecho con una madera más gruesa y también con una tela más preparada. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Son los materiales que vamos a usar en el taller de pintura básica.